¿Fueron realmente los norteamericanos a la Luna? ¿Qué puede pasarle a una persona después de un año en el espacio? Mañana podemos coger un transbordador, ir a la Luna. ¿Qué implicaciones médicas podría traer eso para el cuerpo humano? O sea, es una gran preocupación qué va a pasar cuando estos viajes se hagan largos. Un saludo. Este es Hablando con Fojo D y yo soy Fojo. Hola señores, sean todos bienvenidos una vez más a el podcast de Fojo y de Javier. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema extremadamente importante y es el tema de los viajes espaciales en general y de los viajes a la Luna y las implicaciones que esto pueda tener para el tema de la salud humana. Para eso tenemos aquí en el estudio al doctor Félix Fojo, cardiólogo, y a mí que soy un inventor de que lo que no sé se lo pregunto a Fojo. Así que nada, para adelante el podcast. Félix, hay una pregunta que me da vuelta y es el tema de por qué las grandes potencias están en una carrera, en una competición por ver quién explora la Luna, quién puede, digamos, colonizar, pudiera ser la palabra que se utiliza en ese caso, la Luna. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué tanto interés? Se supone que desde hace muchos años ya pudimos visitar la Luna, recientemente también en el caso de los chinos, con la cara oculta, etcétera. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el lado oscuro, por así decirlo, de ese interés en la Luna? No el lado oscuro de la Luna, o sea, no la cara oculta de la Luna, sino el lado oscuro de las grandes potencias. Bueno, en primer lugar, la primera vez que el hombre fue a la Luna fue, obviamente, si se revisa un poquito la historia, por razones políticas. O sea, había una competencia entre, en ese momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Una competencia que, aunque los soviéticos lograron llevar artefactos que estrellaron en la Luna y que pusieron en la Luna, pero una competencia que ganó ampliamente los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos estuvieron en la Luna, trajeron material de la Luna, etcétera, y estuvieron varias veces, no una vez, varias veces. Porque la gente habla de fueron a la Luna, no, pero fueron varias veces. Lo que se llamó el programa Apolo. Lo interesante de esto es que una vez que los norteamericanos ganaron esa competencia, aparentemente se le perdió todo el interés a la Luna. Probablemente porque era muy costoso, porque no veían un resultado práctico en ese momento. Y entonces durante, yo te diría que casi medio siglo, 40 años, una cosa así, pues sencillamente nadie se ocupó de la Luna. Siguieron poniendo estaciones orbitales, siguieron pensando en Marte, pero nadie seriamente intentó regresar a la Luna. De pronto, de hace unos pocos años para acá, ha habido un resurgimiento de esa competencia, ahora con nueva gente. Los rusos continúan, los norteamericanos continúan, pero entonces ahora están los chinos, y no solo los chinos, japoneses, israelitas, indios. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y ese renacer por qué? O sea, ¿es una carrera política? Bueno, sí, hay elementos políticos, obviamente, pero el problema es que se han ido descubriendo cosas y se han ido creando nuevas necesidades. Y entonces la Luna tiene varias ventajas para el que logre predominar en la Luna. Bueno, como tú dices, para el que logre colonizar la Luna. En teoría, eso se va a repartir de una manera simétrica, nadie va a ser el dueño de la Luna, pero en la práctica hay zonas de la Luna, por ejemplo el polo sur de la Luna, etcétera, que tienen ventajas preferentes sobre otras zonas. Y la competencia en buena medida es por esos lugares. Entonces, ¿qué hay en la Luna? Bueno, en primer lugar, hay un interés estratégico. La Luna es un enorme satélite que soporta enormes cantidades de personas, de instrumentos e incluso de técnicas militares. La tecnología ha avanzado mucho, hay nuevas armas, nuevas cosas, y la Luna sería una estación militar, además de científica, etcétera. Eso no lo suelen decir, pero eso es una realidad, es un hecho. Basta ver el mundo de hoy para darse cuenta. Pero aparte de eso, la Luna tiene otras enormes ventajas. La Luna tiene una gravedad mínima con respecto a la de la Tierra, y entonces si uno logra ensamblar naves en la Luna, enviar esas naves hacia Marte, hacia los cinturones de asteroides, etcétera, pues sería muchísimo más fácil, mucho menos combustible, una necesidad de energía, vamos a hablar en tema de energía, muchísimo menor que hacerlo desde la Tierra. Por lo tanto, crear estaciones permanentes en la Luna tiene una enorme ventaja desde esa perspectiva. Aparte de eso, la Luna recibe mucha más energía del Sol que la energía que recibe la Tierra. O sea, utilizar el Sol, la energía del Sol en la Luna, es muchísimo más fácil, da mucho más beneficios con menos inversión. Y encima de eso, y sería ya la tercera cosa, en la Luna hay materiales que no los hay en la Tierra.
muchísimos materiales, tierras raras, necesarias. Hay una carrera. Cuando se fue a la Luna la primera vez no había teléfonos celulares, no había chips, no había nada de eso. Hoy en día todo eso requiere materiales, litio, tierras raras, todas esas cosas. Y la Luna está llena de eso. Pero sobre todo hay un elemento en la Luna que en aquel tiempo no se manejaba bien, que es un material que se llama helio 3. En la Tierra existen trazas, en el mar, en algunos lugares, pero en la Luna lo hay en enormes cantidades. Y el helio 3 es un material fundamental para la fusión nuclear, que sería la fuente de energía más barata, sería una fuente de energía maravillosa si se usa bien. Esas son las razones de ese aceleramiento de la carrera a la Luna ahora. Bueno, y también en el plano conspiranoico. Bueno, ya te hablé de las cosas militares. Sí, pero, por ejemplo, ya ese es el lado cómodo del podcast. Ajá. Esa es la parte que te gusta a ti. Pero yo te voy a poner en la otra esquina del ring, la esquina donde no es tan fácil batear o golpear. El tema de la Luna, de los viajes espaciales, se ha criticado o se ha puesto mucho en duda el tema de la misión Apolo. Hay muchas teorías de conspiración, como hay infinitas teorías de conspiración, que dicen que todo fue un montaje. Hay quienes afirman que sí se fue, pero que los videos son una reproducción o ¿cómo dicen los policíacos? O sea, como recreación, una simulación del viaje porque el viaje no se pudo grabar. No se pudo grabar bien o las imágenes. Pero hay muchas teorías, hay muchas teorías de conspiración que dicen que no, que el hombre, que lo del tema de Armstrong y todo eso fue puro cine. En esas teorías de conspiración a las que tú me quieres llevar, hay incluso quien le pone nombre hasta el autor de esas imágenes, Stanley Kubrick. ¿Fueron realmente los norteamericanos a la Luna? Mi respuesta es sí. No solo porque sea una teoría de conspiración decir que no, sino porque yo creo que hay pruebas reales de que sí se fue a la Luna. Lo de las imágenes, que si la bandera, que si la sombra... por supuesto, yo he leído de todo eso. Te decía que se le achacan incluso esas imágenes a un autor, Stanley Kubrick. Un autor que, por cierto, no se llevaba muy bien con el gobierno americano. Y un autor, en mi opinión, muy bueno, cinematográfico, al que nunca se le dio ni un Oscar. Pero bueno, eso no importa. Hay quien dice que él fue. Bien, eso es parte de la teoría de conspiración. ¿Por qué yo creo que sí se fue? Bueno, pues yo creo que sí se fue porque el material que se trajo y todo el material científico que se logró ahí, de no haber sido, hay rivales de los Estados Unidos que no hubieran, en mi opinión, no hubieran perdido la oportunidad de discutir eso. Y nunca lo han discutido. Yo creo, eso es válido. Yo creo que dentro de todas las teorías de conspiración, aunque parte de las teorías de conspiración siempre el establishment es global, es un estándar común, pero eso es real. Independientemente de todas las supuestas teorías del fracaso, de que no fue real la misión, nunca ha existido un reproche o una investigación de otra potencia, en aquella época de la extinta Unión Soviética, actualmente de China, India, Japón, de los propios rusos que siguen con la tecnología que era anteriormente soviética. No hay una investigación o una demostración de decir, mira, esto es un fraude, ustedes no fueron a la Luna y yo ahora estoy en la Luna y te demuestro que ustedes nunca fueron a la Luna. O sea, no ha pasado. Y al parecer no va a pasar. O sea, que ahí te puedo dar crédito. No solo no ha pasado, sino que mucho de lo que se aprendió con aquellos viajes, quizás no todo se ha compartido. Aunque el tiempo pasa y ya hay cosas que son viejas ya y demás, pero mucho sí se ha compartido y ha sido utilizado por los chinos y por los rusos. Mucho de lo que se aprendió en esos viajes. Entonces yo no encuentro una razón válida, no tengo una prueba para decir eso es falso. Al contrario, creo que tengo muchas pruebas para decir que sí fue un viaje real. Si las imágenes se mejoraron o no, bueno, mira, ya ahí es un tema que yo realmente no conozco bien. Pero de que se fue y de que se trajo material, seguro que sí. ¿Y crees tú que actualmente esa carrera que se está llevando por el tema de la Luna, hay otros competidores que van mucho más adelante que la primera potencia? Yo no puedo evaluar, no tengo elementos, ni tan siquiera es un tema que conozca en profundidad. O sea, pero ya los chinos están en la cara de atrás. Ahí voy, yo no tengo elementos para decir que estén delante, pero sí tengo elementos para decir que están a la par, por lo menos, ¿eh? O que están detrás. Ok, pero... Ahí la competencia sería más dura. Sí, yo sí creo que hay potencias, hay países que se han añadido a la carrera y se han añadido... hay un viejo dicho que dice que, ¿cómo es? Que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ¿no?
Ya que estamos en el tema de la luna, me surge otra pregunta. ¿Qué implicación médica puede tener si, digamos que mañana se estandarizan los viajes a la luna? Porque obviamente los astronautas tienen una preparación física, están acostumbrados o quizás se entrenan para eso. Pero digamos que mañana se estandaricen los viajes a la luna, que cualquiera pueda ir a la luna como se está planteando, porque ya sabes que hay emprendimientos galácticos, SpaceX, este otro loco de Virgin. El de Virgin, el pelo largo. No me acuerdo el nombre. Yo a lo mejor me acuerdo. Yo lo sigo, sí sé quién es, pero honestamente no me acuerdo el nombre. Es un inglés. Sí, está toda esa parte, pero digamos que se logra. Mañana podemos coger un transbordador, ir a la luna. ¿Qué implicaciones médicas podría traer eso para el cuerpo humano? Mira, esa pregunta te la puedo responder con más elementos que las preguntas sobre quién está delante y quién está detrás en la colonización de la luna, porque de eso sí sé un poquito más. Los problemas médicos de los viajes espaciales son muchos, son comunes, y ahí sí te puedo decir que nunca se le ha hecho mucha propaganda. Lo voy a decir de otra forma, nunca se ha comentado mucho al público, aunque sí está en la revista científica y sí se comparte la información médica. Nunca se ha hablado mucho de los problemas reales que tienen los astronautas, cosmonautas, etc. El problema de los viajes espaciales se puede dividir de varias formas. Número uno, tiempo. Un viaje a la luna, por ejemplo, demora 3 días. Si un viaje a la luna se va a la luna y se regresa, bueno, estamos hablando de una semana más o menos. Ahí los problemas son menores. Un viaje a Marte lleva, según he leído, entre 9 y 10 meses de ida. O sea, ya estamos hablando de años de ida y vuelta. Y si se va al cinturón de asteroides, etcétera, es más largo todavía. Y me voy a quedar ahí, pero ya estamos hablando de tiempo. ¿Cuáles son los problemas médicos derivados de los viajes espaciales que hasta el día de hoy, hasta donde he leído y hasta donde conozco, no se han resuelto todos? Ha habido mejoras, ha habido elementos, se lleva más de 50 años estudiando, ¿no? Pero no están ni de lejos resueltos del todo. Existen 3 problemas fundamentales. El primer problema es lo que se llama microgravedad. La persona que sale de la Tierra se queda flotando en el espacio, incluyendo en una nave espacial. ¿Qué trae eso? Eso trae muchísimas cosas. Sería una lista muy larga de problemas. Pero los problemas básicos, y se ven perfectamente. Los problemas básicos son la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa ósea, o sea, la pérdida de hueso, y los elementos desfavorables derivados de esa pérdida de masa muscular y de masa ósea. Rápidamente, muy rápidamente, la proteína muscular comienza a perderse, sencillamente porque los músculos no se usan o cambia la forma de utilizarlos. Y entonces, por ejemplo, el cinturón pelviano bajo empieza a deteriorarse muy rápido, pero cuando te digo muy rápido, te digo en 5 días, en 7 días, en cosas así. La pérdida de masa ósea es evidente. Los astronautas crecen, sobre todo los que han estado más de 6 meses en la estación espacial, crecen a veces hasta 5 y 6 centímetros de estatura. Sí, pero ese crecimiento no es favorable. No es que, bueno, voy a la luna y voy a crecer. No, ese crecimiento es una anomalía. Es una anomalía que se pierde peso, se pierde hueso en la columna vertebral y en toda la zona pélvica, y entonces sencillamente se tiran esos huesos. ¿Tú sabes qué tiempo demoran en regresar a la normalidad? Astronautas que han estado más de 6 meses en la estación espacial, ¿qué tiempo demoran en regresar a la normalidad ósea? O sea, que su hueso vuelva a tener la cantidad de tejido que debe tener. A veces demoran hasta 2 y 3 años en regresar a la normalidad. Pero entonces aquí viene un fenómeno aparte. Ese hueso que se pierde, que son sales, esas sales suelen depositarse en el riñón. Y mucha gente no sabe que un gran grupo de astronautas en la historia de los viajes espaciales, desde Apolo y los primeros astronautas soviéticos hasta hoy, han padecido muy seriamente de problemas renales. A veces con viajes incluso no muy largos, un viaje bastante corto. Ese es un problema, el problema de la microgravedad, que es más complicado, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ese problema de la falta de gravedad. Y existe otro problema muy serio, extraordinariamente serio, del que no se habla mucho, que es el problema de las radiaciones. Nuestra atmósfera y nuestro cinturón magnético de la Tierra nos protege hasta cierto punto de las radiaciones solares. Todos sabemos hoy en día que si vamos a la playa y no nos protegemos la piel y demás, con el tiempo podemos tener problemas de cáncer de piel, etcétera, etcétera. Bueno, ese problema en el espacio se multiplica de una manera geométrica, porque no hay ninguna defensa, ninguna. Ni hay una atmósfera
ni hay una capa electromagnética que nos proteja de esa radiación. Entonces, bueno, uno está pensando, bueno, está la nave, ¿no? Están las paredes de la nave, están los trajes. Sí, todos esos trajes ofrecen una cierta protección, pero no una protección total. Por ejemplo, poca gente sabe que muchos astronautas soviéticos, norteamericanos, padecen precozmente de cataratas en los ojos. Y padecen de cataratas porque la radiación daña los ojos. Muy poca gente sabe que los astronautas tienden a padecer en el espacio y cuando regresan a la Tierra de enfermedades infecciosas. Por la activación al disminuir nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico en el espacio por la radiación, pues entonces se comienzan a padecer fenómenos infecciosos. Por ejemplo, se reactivan virus que están dentro de las células normales de las personas, bacterias que tenemos en nuestro tubo digestivo, etcétera, y se reactivan y comienzan a infectar el organismo. Hay un montón de problemas que se leen en las revistas médicas especializadas, pero que no se le comentan a la prensa usualmente y no se les habla al público. La solución de esos problemas, aunque por supuesto todos se están estudiando y hay 1000 ideas y 1000 formas de hacerlo, de intentarlo hacer, pero ese es uno de los retos más grandes en los viajes largos. O sea, aquí estoy hablando de los viajes a Marte, etcétera, etcétera, que llevan más de un año, por ejemplo. No hay experiencia ninguna con qué puede pasarle a una persona después de un año en el espacio, por la falta de gravedad y por el incremento de la radiación. No sé si eso más o menos te da una buena idea. Si me dices que por ir a la Luna, que son 3 días, ¿verdad? No, son más de 3 días, pues son 3 días de viaje para allá, 3 días para acá. Supongamos más el tiempo, más la permanencia. Ok. Ajá. Si digamos que simplemente a la Luna, que creo que no es el caso de estudio, el caso de estudio es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional. Como quien dice está ahí mismo. Se presentan esos problemas debido a la radiación, debido a la pérdida ósea, que es bastante grave, el tema de... Muy grave, el tema de masa muscular, el tema de reactivación, o sea, me imagino que problemas con el sistema inmunológico. Entonces, obviamente, cabe la preocupación de que si algún día tenemos que ir un poco más lejos, ¿cómo vamos a afrontar esas dificultades? Porque si en 5 días nos deterioramos, imagínate en un año. O sea, es duro. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo no soy un especialista en eso y hay especialistas en eso. Hay gente que lleva muchos años estudiando eso. Hay muchas ideas. Muchas de ellas son de índole técnico. Por ejemplo, nuevas capas de protección en las naves con respecto a la radiación. Los trajes que han ido variando. Tú te debes haber dado cuenta que los trajes que antes se utilizaban ahora son diferentes. Parecen incluso más pequeños, tienen menos aditamentos aparentemente, pero los materiales han ido mejorando por el problema de la radiación, etcétera, etcétera. Pero el problema de la gravedad, se han ideado cosas que algunas de ellas incluso están en las películas. Por ejemplo, hacer que la parte interior de la nave dé vuelta con respecto al exterior para crear una falsa gravedad y cosas así. Pero yo pienso que todo eso es un reto, que al final la humanidad va a encontrar la forma de vencer eso, pero que no es un tema resuelto en este momento. Y te lo digo porque he leído muchos trabajos muy recientes y de ninguna manera es un tema resuelto. O sea, es una gran preocupación qué va a pasar cuando estos viajes se hagan largos, porque son temas que en este momento no hay una solución. Se han empleado incluso medicamentos. Por ejemplo, se le da a los astronautas en la estación espacial los mismos medicamentos que se le dan a las personas en la Tierra que tienen osteoporosis. Eso es una cosa que mucha gente no sabe. Para evitar que el hueso pierda sales y que esas sales se conviertan en cálculos renales, por ejemplo, o dañen el hígado, o dañen otras partes del cuerpo. Entonces, bueno, se utilizan medicamentos que se utilizan en la osteoporosis, pero también hay que tener en cuenta que estás tratando con personas un poco más jóvenes, personas en buen estado físico, y que no puedes tampoco estarlas medicando todo el tiempo. O sea, es un tema bastante complicado. Yo pienso que el tiempo va a ir dándonos más información, mejorando las cosas, pero eso lleva su tiempo, lo lleva.